Sí, doctor Charles, mire, justamente con eso que está diciendo el doctor Restrepo, quiero preguntarle algo que uno lee habitualmente, y es que la gente dice, por fin tendremos un trabajo digno por esta reforma. ¿Está equivocada esta gente que dice que por fin hay un trabajo digno por el gobierno del cambio? No, yo pienso que termina siendo un sofisma, porque Ujú. hoy, cuando yo comparo las leyes colombianas con las leyes del continente, podemos decir que las leyes colombianas consagran de los mejores beneficios. Este país consagra el mejor recargo nocturno del continente, 35% y más número de horas. Países como Chile ni siquiera pagan recargo nocturno. Este país también es el país de más días festivos, con 18 y de alguna manera con mayor porcentaje. Cuando tú comparas los otros países, no. El salario mínimo ha aumentado los últimos años por encima del IPC. Tenemos la vanguardia en la reducción de jornadas. Somos el país con 14 días de licencia paternidad frente a los otros. Entonces, ojo, que cuando comparamos las normas de nosotros con las del continente, contra las de nuestros pares, no son malas normas, son buenas normas. Aquí había un salario digno. De hecho, tan buenas son las normas que de alguna manera cuando la OCDE nos revisa, dice, ojo con la sobrecarga laboral en Colombia. Esa sobrecarga de costos laborales es una de las causas estructurales por las que genera informalidad. Entonces, cuando tú ves eso, realmente no es que había trabajo digno, todo lo contrario, hay trabajo digno. Lo que sucede en Colombia, como lo decían ahorita, es que cuando tú ves las cifras, realmente la mayoría está en la informalidad, en el desempleo, y esos no tienen derechos. Pero tampoco van a volver a tener derechos con esta reforma, todo lo contrario. Esa mayoría, que es la más vulnerable, se va a incrementar. Y aparte de las cifras que decía José Manuel, súmele los inactivos que no tienen solución en Colombia. En Colombia hay 40 millones de personas aproximadamente en capacidad de trabajar. Y como lo decía José Manuel, solamente 10 millones son de empleo formal. Entonces, aparte de los desempleados e informales, súmele 14 millones de personas que se desanimaron y no buscan ni siquiera empleo porque se cansaron. 69% mujeres. ¿Ustedes creen que a esas 69% mujeres que ni siquiera buscan les van a dar empleo digno? ¿Ustedes creen que esos 3 millones de desempleados que se van a incrementar van a tener empleo digno? ¿Ustedes creen Imagínense. que los 13 millones informales van a tener empleo digno? Es decir, 30 millones de colombianos de 40 en capacidad de trabajar, 3 de cada 4 no tienen empleo formal. ¿Cuál empleo digno? El empleo digno aquí en Colombia no existe y se va a incrementar por este tema de esta reforma que va a desaparecer más empleo formal, cuando lo que debería era atender es generar más empleo formal. Doctor Restrepo, ¿y usted qué opina de esto? Porque seguramente de las muy pocas cosas que dejará Gustavo Petro será decir que hizo esta reforma laboral con un trabajo digno. ¿Qué opina? Yo lo que creo es que esta reforma laboral cambia para mal o cambiará para mal justamente el empleo digno. ¿Qué es un empleo digno? Un empleo digno es un empleo que sea formal, un empleo formal que garantice entonces la totalidad de los costos prestacionales, de aportes para fiscales. Esta reforma no genera empleo, destruye empleo y genera más informalidad. Y yo siempre lo pongo como con los cuatro propósitos que debería tener una buena reforma laboral para generar empleo digno. Uno, más empleo. Esta reforma en particular destruye empleo. Ya lo está diciendo la encuesta de Fenalco, pero ya se habían hecho varios estudios. Entre 400.000 y 700.000 empleos se van a destruir, formales. Dos, formalidad. No aumenta la formalidad. Al contrario, aumenta la informalidad porque la mayoría de los empresarios en Colombia, que son micro y pequeños empresarios, al ver sobrecostos, van a informalizar su fuerza de trabajo. Por lo tanto, no genera más empleo digno. Tercero, productividad. Tampoco genera productividad. Luego, ahí tampoco está el resultado de un empleo digno. Y termina dignificando, sí, a unos poquitos trabajadores. Y eso hay que reconocerlo en positivo. El tema de modalidades en teletrabajo, el tema de Sí. las APPs, eso me parece positivo, porque también uno tiene que señalar algunos elementos en positivo. Lo de la nueva jornada laboral es una forma de dignificar también. Eso es positivo, pero eso ya venía de atrás. O sea, no necesitaba esta reforma laboral para avanzar. Y le agregaría una perlita, y Sí, es que está por salir la reforma pensional, y la reforma pensional
pues cree uno que se va a mejorar con esta reforma laboral. No, esta reforma laboral es la mejor reforma antipensional del planeta Tierra, porque al generar más informalidad significa menos pensión.